el murmullo de 30 invitados, el tintineo de la plata contra la porcelana, el aroma a pino y azafrán. Era la Nochebuena del 2023 y la escena en el comedor de mi hijo Federico era una postal de éxito. Una postal en la que yo, Alicia Montenegro, a mis 72 años, estaba a punto de ser borrada. Estaba sentada en la cabecera, el lugar que siempre había sido mío, incluso después de que mi esposo falleciera. Era un pequeño trono de lino y caoba que representaba no el poder, sino la continuidad, la raíz de la familia que yo había nutrido. Pero esa noche sentí una corriente de aire frío que no venía de ninguna ventana abierta. Venía de la mirada de mi propio hijo, de pie junto a mí, con una copa en la mano. Federico golpeó levemente el cristal. El sonido, aunque suave, cortó el aire como un látigo. El murmullo cesó de inmediato. 30 pares de ojos, entre ellos los del juez Balmaceda, un viejo amigo de la familia, se clavaron en él. Su esposa, Isabel Larraín, estaba de pie a su lado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una máscara de condescendencia perfectamente aplicada. Ella esperaba, como una heredera que aguarda la lectura de un testamento. Yo miré mi plato, el reflejo distorsionado de las luces del árbol de Navidad, danzando sobre la sopa de mariscos que se enfriaba. Sabía lo que venía. Lo sentía en la médula de mis huesos. Esa misma intuición que me había permitido balancear las cuentas de una empresa textil durante 40 años. «¡Mamá!», dijo Federico, su voz tensa, proyectada para que todos en la mesa de 10 metros de largo pudieran oírla. «Por favor, no hagas esto más difícil». El esto flotó en el aire, cargado de años de silencios y concesiones. «Cede tu asiento a Isabel. Ella es la anfitriona ahora». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, denso como el terciopelo de las cortinas. Sentí el calor subir a mis mejillas, una humillación pública, servida como el plato principal. Nadie se movió, nadie dijo una palabra en mi defensa. Vi al juez Balmaceda fijar la vista en su panecillo como si fuera el documento más fascinante del mundo. La cobardía colectiva era un espectáculo en sí mismo. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando no por la edad, sino por el peso de la injuria. Alisé mi vestido, un gesto automático para ganar un segundo, para anclarme en la realidad. Miré a Federico, no con ira, sino con una claridad helada que pareció sorprenderlo. Luego, mi mirada se posó en Isabel, que ya se movía, sutilmente para ocupar mi silla. Mi voz, cuando salió, fue serena, casi un susurro, pero cortó la tensión con la precisión de un bisturí. «No te preocupes, Federico», dije, y mi calma pareció inquietarlos más que cualquier grito. «Ya no voy a incomodar más». No me refería solo a la silla. Me refería a mi presencia, a mi existencia, a mi lugar en el mundo que ellos estaban rediseñando sin mí. Al darme la vuelta para marcharme, mis ojos se toparon con una pequeña mesa auxiliar junto a la puerta. Sobre ella descansaba una carpeta de cuero oscuro, con las iniciales GS grabadas en oro. Pertenecía a Guillermo Sanz, el gestor de mis finanzas, un hombre que ahora evitaba mi mirada con un interés repentino en sus zapatos italianos. En ese instante, una certeza fría y absoluta me invadió. Esa carpeta no solo contenía papeles, contenía las cadenas que yo misma, por amor y confianza ciega, le había permitido forjar a mi alrededor. La humillación de la silla era solo un síntoma. La enfermedad era mucho más profunda y el diagnóstico estaba en esa carpeta. Mientras caminaba hacia la puerta, mi mano rozó la mesa auxiliar. Con un movimiento fluido, casi imperceptible, tomé la carpeta. Nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados procesando el drama social, aliviados de que la escena hubiera terminado tan rápido. El peso del cuero en mi mano era real, un ancla en la tormenta de mi vergüenza. Salí de la casa sin abrigo. El aire gélido de la noche de Santiago me golpeó el rostro, pero no sentí frío. Por dentro, una llama acababa de encenderse, una llama alimentada por décadas de sacrificios silenciosos. La humillación había sido el fósforo, y en mi mano, sin que ellos lo supieran, tenía el mapa de su caída. La calle estaba desierta, adornada con luces navideñas que parpadeaban con una alegría que me resultaba obscena. Cada paso en la acera solitaria
Era un eco de las decisiones que me habían traído hasta aquí. Recordé la noche de 1998, con el olor a aceite de máquina de la textil aún en mi ropa, contando fajos de billetes sobre la mesa de mi cocina. Eran $85.000 para el MBA de Federico en el extranjero. 5 años de turnos dobles como contadora jefe, cosiendo números de día y su ropa de noche, creyendo que invertía en un futuro compartido. Un futuro que, evidentemente, tenía una cláusula de exclusión que yo no había leído. Luego, mi mente saltó al 2010, a una notaría con olor a polvo y papel viejo. La firma que estampé en el documento de venta del terreno de mis padres. 200 metros cuadrados de recuerdos y tierra vendidos por $50.000. Le entregué el cheque a Federico para el pie de su primer departamento. «Gracias, mamá. Esto es para nuestro futuro», me dijo, abrazándome. Nunca imaginé que la primera persona plural en su vocabulario era tan selectiva. ¿Cómo podía el amor cegarnos de una manera tan absoluta, tan contable? Yo, que podía encontrar un centavo perdido en un balance de 7 cifras, no pude ver el déficit en el corazón de mi propio hijo. El recuerdo más reciente y doloroso era de apenas un año atrás, en 2022, en esa misma mesa de la que acababa de ser expulsada. Federico me había pasado un fajo de papeles. «Mamá, es una simple procuración para administrar tus cosas, para que no te estreses», dijo con esa sonrisa tranquilizadora que yo había aprendido a interpretar como una señal de peligro. Lo firmé sin leer las 12 páginas. Estaba cansada, y la idea de que él se hiciera cargo parecía un alivio. Ahora entendía que no le había entregado mis preocupaciones, le había entregado mi vida en un documento notariado. Era un poder general, amplio e irrevocable, una sentencia que yo misma había firmado. Las microagresiones de los últimos meses ahora cobraban un sentido siniestro. Las frases condescendientes como «Tú ya no entiendes de inversiones, mamá», pronunciadas justo antes de usar mi dinero para financiar su Lexus de $70.000. O la voz melosa de Isabel, mostrándome una cartera de $4.000. «Alicia, esto es una inversión en imagen para la familia», dijo, mientras el cargo aparecía en mi estado de cuenta. No eran deslices. Eran parte de una estrategia deliberada para erosionar mi confianza, para hacerme sentir incompetente, para justificar el control que ya ejercían en la sombra. Me estaban despojando de todo, pieza por pieza, sonrisa a sonrisa. Llegué a mi casa, la casa de providencia que mi esposo y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo. 300 metros cuadrados de historia. Metí la llave en la cerradura y el sonido metálico resonó en el silencio de la noche. Dentro, todo estaba como lo había dejado, ordenado, tranquilo, mío. Dejé la carpeta de cuero sobre la mesa del comedor. Mi mesa. La miré bajo la luz tenue de una lámpara. Ya no era un objeto de un tercero. Era mi primera pieza de evidencia, la primera arma que empuñaría. La humillación pública me había dado un regalo inesperado, la libertad de ya no tener que fingir. La guerra había sido declarada sin mi consentimiento. Pero ahora yo iba a dictar los términos de la paz. Pasé la noche en vela, no llorando, sino planificando. El dolor se había transformado en una energía fría y calculadora. A las 9 en punto de la mañana del 25 de diciembre, mientras el resto de la ciudad abría regalos, yo descolgué el teléfono. Marqué el número de Elena Robledo, mi colega contadora durante 30 años, mi única amiga de verdad. Su voz, siempre pragmática y directa, fue como un bálsamo. «Elena», dije sin preámbulos, «necesito tu ayuda. Creo que me han estado robando, y la persona que lo ha hecho es mi hijo». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, no de sorpresa, sino de confirmación. «¿Dónde estás?», preguntó Elena. Su tono era el de un general recibiendo un parte de guerra. «En mi casa. Tengo una carpeta de Guillermo Sanz», respondí. «No salgas de ahí. Llego en 20 minutos. Prepara café. Del fuerte». Colgué el teléfono y sentí cómo una carga se aliviaba de mis hombros. La soledad de la noche anterior se disipaba. La primera fase de mi plan, la de reconocer la verdad, había terminado. Ahora comenzaba la segunda, la de reunir las pruebas.
Fui a la cocina y puse el agua a hervir. El aroma del café llenó la casa. Un olor a normalidad, a estrategia, a la vida que estaba a punto de recuperar. Elena llegó con su energía arrolladora. Me dio un abrazo que no admitía réplica y se sentó a la mesa del comedor. Puse la carpeta de cuero entre las dos. «Veamos qué secretos guarda el infame Sanz», dijo, abriéndola con la pericia de quien ha auditado cientos de empresas. Dentro, encontramos resúmenes de mis cuentas de inversión, fondos mutuos y depósitos a plazo. A primera vista, todo parecía en orden. Pero Elena, al igual que yo, sabía leer entre líneas. Notó que los resúmenes eran demasiado simples, sin el detalle de las transacciones. Eran documentos diseñados para tranquilizar, no para informar. Era la primera bandera roja. «Esto no nos sirve. Necesitamos los movimientos originales, los extractos bancarios completos», sentenció Elena. «Federico tiene acceso online, ¿verdad?». Asentí. «Lo primero es cortarle ese acceso. Mañana a primera hora vamos al banco. Revocarás su permiso y pedirás los estados de cuenta impresos de los últimos 24 meses. Quiero cada transacción, cada retiro, cada transferencia». La idea me provocó un nudo en el estómago. Era el primer acto de confrontación directa, aunque fuera administrativo. Pero al ver la determinación en los ojos de Elena, supe que no había vuelta atrás. La contadora en mí se despertó por completo. Al día siguiente, en la sucursal del banco, me sentí extrañamente poderosa. La ejecutiva que me atendió, una joven de no más de 30 años, me escuchó con una mezcla de profesionalismo y empatía. «Quiero revocar el acceso en línea de Federico Montenegro a todas mis cuentas y solicitar los extractos impresos de los últimos 2 años», dije con una voz que no reconocí, como mía. No hubo preguntas incómodas, simplemente asintió, tecleó en su computadora y 10 minutos después me entregó una pila de papeles de casi 5 centímetros de grosor. «Su acceso ha sido revocado, señora Montenegro. Nadie más que usted puede operar sus cuentas a partir de ahora». De vuelta en el departamento de Elena, extendimos las hojas sobre su gran mesa de roble. Era un mar de números, fechas y nombres. Sacamos 2 reglas y 2 lápices de tinta roja y comenzamos la auditoría de mi propia vida. No tardamos en encontrar las primeras anomalías: retiros sistemáticos, transferencias a cuentas desconocidas, pagos de tarjetas de crédito que no eran mías. El patrón era claro y descarado. La primera línea roja que tracé fue junto a un pago mensual de $5,000 bajo el concepto Arriendo Miami. Federico nunca me había mencionado tener un departamento allí. La herida era profunda, pero cada línea roja que dibujaba era también un paso hacia mi liberación. Durante horas, trabajamos en silencio, solo interrumpiendo para señalar un nuevo hallazgo: la membresía anual de $15,000 para un club de polo, pagos a joyerías exclusivas, compras en tiendas de diseño en Nueva York. Sumamos los gastos injustificados. La cifra era escalofriante. Mis ahorros de toda la vida, un fondo de $250,000 que yo creía seguro, se habían reducido a menos de $30,000. La magnitud del engaño me dejó sin aliento. Elena puso su mano sobre la mía. «Respira, Alicia. Esto es munición. Cada número es una bala». Tenía razón. El dolor se estaba convirtiendo en una fría y precisa ira. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Elena, a través de un antiguo contacto en una notaría, consiguió una copia de la procuración que yo había firmado. La puso sobre la mesa, encima de los extractos manchados de rojo. «Aquí está», dijo, señalando un párrafo en la página 7. Lo leí en voz alta, aunque me costaba respirar. «Se le otorgan facultades omnímodas de administración y disposición sobre todos sus bienes presentes y futuros, incluyendo la facultad de vender, hipotecar o gravar». Las palabras legales eran un eufemismo brutal. Le había dado el poder no solo para vaciar mis cuentas, sino para vender mi casa, mi refugio, el último bastión de mi independencia. El valor de mi casa, avaluada en $1.2 millones, ya no era una cifra de seguridad, sino el tamaño de mi vulnerabilidad. Podía dejarme en la calle con una simple firma. No era un poder para ayudarme, susurré, sintiendo un frío que me calaba los huesos.
Era un poder para anularme. Elena asintió, su rostro sombrío. Exacto. Y es irrevocable, lo que complica las cosas. Necesitamos un abogado, y uno bueno. El riesgo había escalado de lo financiero a lo patrimonial. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de mi hogar, de mi derecho a tener un lugar en el mundo. Me sentí como si estuviera parada al borde de un precipicio que yo misma había creado. Esa noche, el teléfono sonó. Era mi nieto Mateo. Su voz de 16 años sonaba baja y preocupada. «Abuela, ¿estás bien? Mis papás están raros desde Nochebuena». Le aseguré que estaba bien, pero él insistió. Escuché a mi mamá hablando por teléfono con una de sus amigas. Le dijo que estabas perdiendo la memoria, que por eso papá tenía que manejar tus cosas. La sangre se me heló en las venas. No solo me robaban, sino que estaban destruyendo mi reputación, construyendo una narrativa para justificar sus acciones. El ataque ya no era solo a mi patrimonio, sino a mi identidad, a mi cordura. La revelación de Mateo fue una nueva pieza en el rompecabezas. Comprendí que su plan era metódico y cruel. Primero, obtener el control legal. Segundo, saquear los activos líquidos. Tercero, desacreditarme para preparar el terreno para el golpe final, la venta de mi casa. Y lo peor de todo, la amenaza velada que Federico me había hecho un mes antes, dejando caer casualmente sobre la mesa de centro un folleto brillante de una excelente residencia para mayores cerca de la costa. Un eufemismo para un asilo. El objetivo final no era solo mi dinero, era mi libertad. Querían encerrarme, borrarme por completo. Le pedí a Mateo que mantuviera los ojos y los oídos abiertos, sin ponerse en riesgo. Él, con la lealtad pura de la adolescencia, aceptó sin dudar. Sentí una punzada de culpa por involucrarlo, pero también una oleada de gratitud. En medio de tanta traición, el amor de mi nieto era un faro. No sabía en ese momento que ese joven observador e introvertido, que despreciaba la falsedad de sus padres, se convertiría en la pieza clave de mi contraataque. Me daría la prueba definitiva, la que ni el abogado más hábil podría refutar. A veces, la justicia llega a través de los canales más inesperados. 2 días después, Mateo me llamó de nuevo, su voz apenas un susurro. «Abuela, encontré algo en la tablet de la familia, un correo entre papá y un agente inmobiliario». Mi corazón se detuvo. Me lo reenvié a un correo que creé para esto. Te lo envío ahora. Abrí mi correo en el computador, mis manos temblando ligeramente. Allí estaba el hilo de mensajes, con fecha del 2 de diciembre. Federico discutía activamente la tasación de mi casa para una posible venta. Una frase saltó de la pantalla y se grabó en mi mente. El objetivo es concretar la venta en los próximos 6 a 9 meses. Mi hogar tenía un precio y una fecha de vencimiento. Imprimí los correos y los añadí a la creciente pila de pruebas. Cada documento era una capa más de la armadura que estaba construyendo. Sentía que el tablero de ajedrez se estaba nivelando. Ellos habían estado jugando en la oscuridad, moviendo sus piezas en secreto. Ahora yo podía ver todo el tablero. Pero la jugada maestra, la que pondría a su rey en jaque mate, llegó al día siguiente. Mateo me envió un archivo de audio por WhatsApp. Estaban discutiendo en el estudio. La puerta estaba abierta. Lo grabé, escribió. Me puse los audífonos y le di al play. La voz de Isabel llenó mis oídos, clara y cortante. Y con el informe del médico amigo de papá, demostramos que no está en sus cabales y la venta de la casa se justifica. Luego la voz de Federico, aprobando el plan. El audio era la prueba irrefutable de su conspiración. No era solo mala gestión o avaricia. Era un plan deliberado para declararme incompetente y despojarme de todo. La onda de audio en la pantalla de mi teléfono era la representación visual de su traición. Cerré los ojos, no con dolor, sino con una calma glacial. Ya tenía todo lo que necesitaba. La fase de investigación había terminado. Ahora comenzaba la guerra. Al día siguiente, Elena y yo nos reunimos con la abogada que me había recomendado, la doctora Campos. Su oficina era un reflejo de su personalidad, minimalista, ordenada, sin un papel fuera de lugar. Era una mujer de mi edad, con una mirada que denotaba inteligencia
y cero tolerancia a la estupidez. Le expuse los hechos de manera cronológica, sin emoción, como si estuviera presentando un balance anual. Sobre su escritorio de cristal, coloqué las pruebas en orden, los extractos bancarios marcados en rojo, la copia de la procuración, los correos impresos y, finalmente, mi teléfono con el archivo de audio listo para ser reproducido. La doctora Campos revisó cada documento en silencio. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero sus ojos se movían con rapidez, absorbiendo cada detalle. Cuando terminó, se reclinó en su silla y me miró fijamente. «Señora Montenegro, esto no es solo un caso de abuso financiero. Esto es una conspiración para privarla de sus bienes y su libertad, utilizando su edad como pretexto. Tenemos un caso muy sólido. Por primera vez en días, sentí que podía respirar hondo. La validación legal era el ancla que necesitaba para no dudar, para seguir adelante hasta el final. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. La doctora Campos esbozó la primera sonrisa que le veía. «Ahora dejamos de reaccionar y empezamos a actuar. Vamos a tenderles una trampa, pero una trampa legal, elegante y absolutamente inescapable». Su plan era simple y brillante. Primero, redactaría una revocación de poder y una notificación de cese de administración para Guillermo Sanz. Segundo, prepararíamos una demanda por restitución de los fondos malversados. Y tercero, y lo más importante, orquestaríamos una confrontación final en mis términos, en mi territorio. La abogada se convirtió en mi directora de orquesta y yo en la solista, dispuesta a ejecutar la partitura a la perfección. El 2 de enero la doctora Campos me entregó los documentos. Estaban redactados en un lenguaje legal implacable. La revocación de poder era mi declaración de independencia. La notificación para Sanz era el fin de su carrera. Los mantuvimos en espera, como piezas de artillería listas para disparar en el momento preciso. El siguiente paso era atraer al enemigo a mi campo de batalla. Siguiendo las instrucciones de la abogada, redacté una invitación, formal, en una tarjeta elegante. La caligrafía era mía, firme y segura. Era una invitación para Federico, Isabel y Guillermo Sanz a una reunión en mi casa. El texto de la invitación era una obra de arte de la ambigüedad calculada. Los invitaba a una reunión familiar para planificar mi futuro financiero, fijada para el sábado 15 de enero, a las 11 de la mañana. La carnada era perfecta. Ellos leerían futuro financiero y pensarían que finalmente me había rendido, que estaba lista para discutir mi traslado a la residencia de mayores y facilitarles la venta de la casa. Su arrogancia sería su perdición. Envié las invitaciones por correo certificado, un toque formal que les daría una falsa sensación de control. La trampa estaba puesta, solo quedaba esperar. Los días previos al 15 de enero fueron los más largos de mi vida. Mantuve mi rutina, cuidé mi jardín, hablé con Mateo por teléfono. Por fuera, era la misma Alicia de siempre. Por dentro, era una estratega repasando cada detalle del plan. La doctora Campos y yo hablamos a diario. Coordinamos la presencia de un notario público para que diera fe de la entrega de los documentos. Cada movimiento estaba coreografiado. No habría lugar para la improvisación ni para el sentimentalismo. Sería una ejecución limpia, precisa, casi quirúrgica. Iba a recuperar mi vida con la misma meticulosidad con la que había manejado los libros contables durante 40 años. La mañana del 15 de enero, me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Me vestí con un traje sastre de color gris, un atuendo que proyectaba seriedad y autoridad. A las 10:30 llegaron la doctora Campos y el notario, un hombre de aspecto severo y pocas palabras. Se instalaron discretamente en mi antiguo estudio, la habitación contigua al salón, con la puerta entreabierta. A las 10:55 sonó el timbre. Respiré hondo. La segunda fase, la fase de la confrontación, estaba a punto de comenzar. Fui a abrir la puerta. Mi corazón, latiendo con un ritmo tranquilo y firme. Federico e Isabel entraron con una confianza insultante. Él llevaba un traje caro y ella un vestido que probablemente había pagado yo. Guillermo Sanz los seguía, su rostro pálido y sudoroso. Su arrogancia era palpable. Venían a rematar a la anciana senil. «Mamá, ¿qué
Qué bueno que finalmente entraste en razón, dijo Federico, intentando darme un beso en la mejilla que esquivé sutilmente. Los conduje al salón, donde había dispuesto 4 sillas alrededor de la mesa de centro. No había café, no había galletas. Esto no era una reunión social, era un tribunal. Se sentaron, visiblemente confundidos por la atmósfera austera. Federico carraspeó y comenzó su discurso, sin duda ensayado. Sacó de su maletín el folleto brillante de la residencia de mayores. «Mamá, hemos estado investigando y encontramos algunas opciones sostenibles para tu bienestar. Un lugar donde estarás cuidada y no tendrás que preocuparte por nada». No lo dejé continuar. El murmullo de 30 invitados, el tintineo de la plata contra la porcelana, el aroma a pino y azafrán. Era la Nochebuena del 2023 y la escena en el comedor de mi hijo Federico era una postal de éxito, una postal en la que yo, Alicia Montenegro, a mis 72 años, estaba a punto de ser borrada. Estaba sentada en la cabecera, el lugar que siempre había sido mío, incluso después de que mi esposo falleciera. Era un pequeño trono de lino y caoba que representaba no el poder, sino la continuidad, la raíz de la familia que yo había nutrido. Pero esa noche sentí una corriente de aire frío que no venía de ninguna ventana abierta. Venía de la mirada de mi propio hijo, de pie junto a mí, con una copa en la mano. Federico golpeó levemente el cristal. El sonido, aunque suave, cortó el aire como un látigo. El murmullo cesó de inmediato. 30 pares de ojos, entre ellos los del juez Balmaceda, un viejo amigo de la familia, se clavaron en él. Su esposa, Isabel Larraín, estaba de pie a su lado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una máscara de condescendencia perfectamente aplicada. Ella esperaba, como una heredera que aguarda la lectura de un testamento. Yo miré mi plato, el reflejo distorsionado de las luces del árbol de Navidad, danzando sobre la sopa de mariscos que se enfriaba. Sabía lo que venía. Lo sentía en la médula de mis huesos, esa misma intuición que me había permitido balancear las cuentas de una empresa textil durante 40 años. «Mamá», dijo Federico, su voz tensa, proyectada para que todos en la mesa de 10 metros de largo pudieran oírla. «Por favor, no hagas esto más difícil». El esto flotó en el aire, cargado de años de silencios y concesiones. «Cede tu asiento a Isabel. Ella es la anfitriona ahora». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, denso como el terciopelo de las cortinas. Sentí el calor subir a mis mejillas, una humillación pública, servida como el plato principal. Nadie se movió, nadie dijo una palabra en mi defensa. Vi al juez Balmaceda fijar la vista en su panecillo como si fuera el documento más fascinante del mundo. La cobardía colectiva era un espectáculo en sí mismo. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando no por la edad, sino por el peso de la injuria. Alisé mi vestido, un gesto automático para ganar un segundo, para anclarme en la realidad. Miré a Federico, no con ira, sino con una claridad helada que pareció sorprenderlo. Luego mi mirada se posó en Isabel, que ya se movía sutilmente para ocupar mi silla. Mi voz cuando salió fue serena, casi un susurro, pero cortó la tensión con la precisión de un bisturí. «No te preocupes, Federico», dije, y mi calma pareció inquietarlos más que cualquier grito. «Ya no voy a incomodar más». No me refería solo a la silla, me refería a mi presencia, a mi existencia, a mi lugar en el mundo que ellos estaban rediseñando sin mí. Al darme la vuelta para marcharme, mis ojos se toparon con una pequeña mesa auxiliar junto a la puerta. Sobre ella descansaba una carpeta de cuero oscuro, con las iniciales GS grabadas en oro. Pertenecía a Guillermo Sanz, el gestor de mis finanzas, un hombre que ahora evitaba mi mirada con un interés repentino en sus zapatos italianos. En ese instante, una certeza fría y absoluta me invadió. Esa carpeta no solo contenía papeles, contenía las cadenas que yo misma, por amor y confianza ciega, le había permitido forjar a mi alrededor. La humillación de la silla era solo un síntoma. La enfermedad era mucho más profunda, y el diagnóstico estaba en esa carpeta. Mientras caminaba hacia la puerta, mi mano rozó la mesa auxiliar. Con un movimiento fluido, casi imperceptible, tomé la carpeta. Nadie se dio cuenta.
Estaban demasiado ocupados procesando el drama social, aliviados de que la escena hubiera terminado tan rápido. El peso del cuero en mi mano era real, un ancla en la tormenta de mi vergüenza. Salí de la casa sin abrigo. El aire gélido de la noche de Santiago me golpeó el rostro, pero no sentí frío. Por dentro, una llama acababa de encenderse, una llama alimentada por décadas de sacrificios silenciosos. La humillación había sido el fósforo, y en mi mano, sin que ellos lo supieran, tenía el mapa de su caída. La calle estaba desierta, adornada con luces navideñas que parpadeaban con una alegría que me resultaba obscena. Cada paso en la acera solitaria era un eco de las decisiones que me habían traído hasta aquí. Recordé la noche de 1998, con el olor a aceite de máquina de la textil, aún en mi ropa, contando fajos de billetes sobre la mesa de mi cocina. Eran $85.000 para el MBA de Federico en el extranjero. 5 años de turnos dobles como contadora jefe, cosiendo números de día y su ropa de noche, creyendo que invertía en un futuro compartido. Un futuro que, evidentemente, tenía una cláusula de exclusión que yo no había leído. Luego mi mente saltó al 2010, a una notaría con olor a polvo y papel viejo. La firma que estampé en el documento de venta del terreno de mis padres. 200 metros cuadrados de recuerdos y tierra vendidos por $50.000. Le entregué el cheque a Federico para el pie de su primer departamento. «Gracias, mamá. Esto es para nuestro futuro», me dijo abrazándome. Nunca imaginé que la primera persona plural en su vocabulario era tan selectiva. ¿Cómo podía el amor cegarnos de una manera tan absoluta, tan contable? Yo, que podía encontrar un centavo perdido en un balance de 7 cifras, no pude ver el déficit en el corazón de mi propio hijo. El recuerdo más reciente y doloroso era de apenas un año atrás, en 2022, en esa misma mesa de la que acababa de ser expulsada. Federico me había pasado un fajo de papeles. «Mamá, es una simple procuración para administrar tus cosas, para que no te estreses», dijo con esa sonrisa tranquilizadora que yo había aprendido a interpretar como una señal de peligro. Lo firmé sin leer las 12 páginas. Estaba cansada, y la idea de que él se hiciera cargo parecía un alivio. Ahora entendía que no le había entregado mis preocupaciones. Le había entregado mi vida en un documento notariado. Era un poder general, amplio e irrevocable. Una sentencia que yo misma había firmado. Las microagresiones de los últimos meses ahora cobraban un sentido siniestro. Las frases condescendientes como «Tú ya no entiendes de inversiones, mamá», pronunciadas justo antes de usar mi dinero para financiar su Lexus de $70.000, o la voz melosa de Isabel, mostrándome una cartera de $4.000. «Alicia, esto es una inversión en imagen para la familia», dijo, mientras el cargo aparecía en mi estado de cuenta. No eran deslices, eran parte de una estrategia deliberada para erosionar mi confianza, para hacerme sentir incompetente, para justificar el control que ya ejercían en la sombra. Me estaban despojando de todo, pieza por pieza, sonrisa a sonrisa. Llegué a mi casa, la casa de providencia que mi esposo y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo. 300 metros cuadrados de historia. Metí la llave en la cerradura y el sonido metálico resonó en el silencio de la noche. Dentro, todo estaba como lo había dejado, ordenado, tranquilo, mío. Dejé la carpeta de cuero sobre la mesa del comedor. Mi mesa, la miré bajo la luz tenue de una lámpara. Ya no era un objeto de un tercero. Era mi primera pieza de evidencia, la primera arma que empuñaría. La humillación pública me había dado un regalo inesperado, la libertad de ya no tener que fingir. La guerra había sido declarada sin mi consentimiento. Pero ahora, yo iba a dictar los términos de la paz. Pasé la noche en vela, no llorando, sino planificando. El dolor se había transformado en una energía fría y calculadora. A las 9 en punto de la mañana del 25 de diciembre, mientras el resto de la ciudad abría regalos, yo descolgué el teléfono. Marqué el número de Elena Robledo, mi colega contadora durante 30 años, mi única amiga de verdad. Su voz, siempre pragmática y directa, fue como un bálsamo. «Elena», dije sin preámbulos, «necesito tu ayuda. Creo que me han estado robando.
y la persona que lo ha hecho es mi hijo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, no de sorpresa, sino de confirmación. ¿Dónde estás?, preguntó Elena. Su tono era el de un general recibiendo un parte de guerra. En mi casa. Tengo una carpeta de Guillermo Sanz, respondí. No salgas de ahí. Llego en 20 minutos. Prepara café, del fuerte. Colgué el teléfono y sentí cómo una carga se aliviaba de mis hombros. La soledad de la noche anterior se disipaba. La primera fase de mi plan, la de reconocer la verdad, había terminado. Ahora comenzaba la segunda, la de reunir las pruebas. Fui a la cocina y puse el agua a hervir. El aroma del café llenó la casa. Un olor a normalidad, a estrategia, a la vida que estaba a punto de recuperar. Elena llegó con su energía arrolladora. Me dio un abrazo que no admitía réplica y se sentó a la mesa del comedor. Puse la carpeta de cuero entre las dos. «Veamos qué secretos guarda el infame Sanz», dijo, abriéndola con la pericia de quien ha auditado cientos de empresas. Dentro, encontramos resúmenes de mis cuentas de inversión, fondos mutuos y depósitos a plazo. A primera vista todo parecía en orden, pero Elena, al igual que yo, sabía leer entre líneas. Notó que los resúmenes eran demasiado simples, sin el detalle de las transacciones. Eran documentos diseñados para tranquilizar, no para informar. Era la primera bandera roja. Esto no nos sirve. Necesitamos los movimientos originales, los extractos bancarios completos, sentenció Elena. Federico tiene acceso online, ¿verdad? Asentí. Lo primero es cortarle ese acceso. Mañana a primera hora vamos al banco. Revocarás su permiso y pedirás los estados de cuenta impresos de los últimos 24 meses. Quiero cada transacción, cada retiro, cada transferencia. La idea me provocó un nudo en el estómago. Era el primer acto de confrontación directa, aunque fuera administrativo. Pero, al ver la determinación en los ojos de Elena, supe que no había vuelta atrás. La contadora en mí se despertó por completo. Al día siguiente, en la sucursal del banco, me sentí extrañamente poderosa. La ejecutiva que me atendió, una joven de no más de 30 años, me escuchó con una mezcla de profesionalismo y empatía. Quiero revocar el acceso en línea de Federico Montenegro a todas mis cuentas y solicitar los extractos impresos de los últimos 2 años, dije con una voz que no reconocí como mía. No hubo preguntas incómodas, simplemente asintió. Tecleó en su computadora y 10 minutos después me entregó una pila de papeles de casi 5 centímetros de grosor. Su acceso ha sido revocado, señora Montenegro. Nadie más que usted puede operar sus cuentas a partir de ahora. De vuelta en el departamento de Elena, extendimos las hojas sobre su gran mesa de roble. Era un mar de números, fechas y nombres, un océano de papel que representaba los últimos 24 meses de mi vida financiera. Sacamos 2 reglas y 2 lápices de tinta roja y comenzamos la auditoría de mi propia vida. No como madre, sino como la contadora que siempre fui. No tardamos en encontrar las primeras anomalías. Retiros sistemáticos, transferencias a cuentas desconocidas, pagos de tarjetas de crédito que no eran mías. El patrón era claro y descarado. Una coreografía de desfalco, ejecutada con la confianza de quien no espera ser descubierto. Cada número era una pequeña traición, una nota al pie en la historia de 1919, mi despojo. La primera línea roja que tracé fue junto a un pago mensual de $5.000 bajo el concepto Arriendo Miami. Federico nunca me había mencionado tener un departamento allí. La herida era profunda, pero cada línea roja que dibujaba era también un paso hacia mi liberación. El trazo del lápiz sobre el papel era firme, un acto de reclamación. No había temblor en mi mano, solo la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Pronto, la página parecía sangrar tinta roja. La membresía anual de $15.000 para un exclusivo club de polo, un deporte que Federico ni siquiera practicaba con regularidad. Pagos a joyerías en la avenida Alonso de Córdoba, coincidiendo con el cumpleaños de Isabel. Compras en tiendas de diseño en Nueva York, durante un viaje que me dijeron era de negocios urgentes. Cada transacción era una pieza de un rompecabezas que no quería armar, pero que ahora veía con una claridad aterradora. Estaban construyendo su imperio sobre las ruinas de mis ahorros.
Durante horas, trabajamos en un silencio casi monástico, solo interrumpiendo para señalar un nuevo hallazgo con un simple toque en el papel. El murmullo de la ciudad afuera parecía pertenecer a otro mundo. Sumamos los gastos injustificados, las transferencias sin respaldo, los lujos que habían financiado con mi confianza. La cifra era escalofriante. Una bofetada numérica. Mis ahorros de toda la vida. Un fondo de $250.000 que yo creía seguro y bien administrado, se habían reducido a menos de 30.000. La magnitud del engaño me dejó sin aliento por un instante. Elena puso su mano sobre la mía. «Respira, Alicia. Esto es munición. Cada número es una bala». Tenía razón. El dolor se estaba convirtiendo en una fría y precisa ira. Pero, ¿cómo había sido tan fácil para ellos? La respuesta a esa pregunta llegó 2 días después, en un sobre manila que Elena dejó sobre mi mesa. «Lo conseguí», dijo, su voz grave. A través de un antiguo contacto en una notaría, había obtenido una copia de la procuración que yo había firmado un año atrás. Ese fajo de 12 páginas que acepté sin leer, cegada por el cansancio y la fe. La puso sobre la mesa, encima de los extractos manchados de rojo. «Aquí está», dijo, señalando un párrafo específico en la página 7. Lo tomé. El papel se sentía pesado, como una lápida. Mis ojos recorrieron las palabras impresas, el lenguaje legal diseñado para ocultar su verdadera y brutal intención. Era la segunda pieza de evidencia, la que explicaba el cómo, la llave maestra de su plan. Lo leí en voz alta, aunque me costaba respirar, las palabras formándose con dificultad en mi boca. Se le otorgan facultades omnímodas de administración y disposición sobre todos sus bienes, presentes y futuros, incluyendo la facultad de vender, hipotecar o gravar sin limitación alguna. Las palabras legales eran un eufemismo para un despojo total. Le había dado el poder no solo para vaciar mis cuentas, sino para vender mi casa de 300 metros cuadrados, mi refugio, el último bastión de mi independencia y el fruto del trabajo de toda una vida junto a mi esposo. El valor de mi hogar, avaluado en $1.2 millones, ya no era una cifra de seguridad, sino el tamaño exacto de mi vulnerabilidad. Podía dejarme en la calle con una simple firma, y yo misma le había entregado el bolígrafo. No era un poder para ayudarme, susurré, sintiendo un frío que me calaba los huesos, un frío que no tenía nada que ver con el invierno. Era un poder para anularme. Elena asintió, su rostro sombrío. «Exacto. Y es irrevocable, Alicia, lo que complica las cosas. Legalmente, él estaba autorizado. El riesgo había escalado de lo financiero a lo patrimonial de una forma vertiginosa. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de mi hogar, de mi derecho a tener un lugar en el mundo, de la posibilidad de terminar mis días en un asilo elegido por ellos. Me sentí como si estuviera parada al borde de un precipicio que yo misma había creado con mi propia firma. Creía que nada podía ser peor, pero aún no sabía que la traición tenía más capas. Esa noche, el teléfono sonó. Era mi nieto, Mateo. Su voz de 16 años sonaba baja y preocupada. «Abuela, ¿estás bien? Mis papás están raros desde Nochebuena». Le aseguré que estaba bien, pero él insistió. «Escuché a mi mamá hablando por teléfono con una de sus amigas. Le dijo que estabas perdiendo la memoria, que por eso papá tenía que manejar tus cosas». La sangre se me heló en las venas. No solo me robaban, sino que estaban destruyendo mi reputación, construyendo una narrativa para justificar sus acciones ante su círculo. El ataque ya no era solo a mi patrimonio, sino a mi identidad, a mi cordura. Me estaban pintando como una anciana senil para que nadie cuestionara sus actos. La revelación de Mateo fue una nueva pieza en el rompecabezas. Comprendí que su plan era metódico y cruel. Primero, obtener el control legal con la procuración. Segundo, saquear los activos líquidos, mis ahorros. Tercero, desacreditarme para preparar el terreno para el golpe final, la venta de mi casa. Y lo peor de todo, la amenaza velada que Federico me había hecho un mes antes, dejando caer casualmente sobre la mesa de centro un folleto brillante de una excelente residencia para mayores cerca de la costa. Un eufemismo para un asilo. El objetivo final no era solo mi dinero, era mi libertad.
Querían encerrarme, borrarme por completo. Y estaban construyendo el caso para hacerlo. 2 días después, Mateo me llamó de nuevo, su voz apenas un susurro. «Abuela, encontré algo en la tablet de la familia. Un correo entre papá y un agente inmobiliario». Mi corazón se detuvo. «Me lo reenvié a un correo que creé para esto. Te lo envío ahora». Abrí mi correo en el computador, mis manos temblando ligeramente por primera vez en todo este proceso. Allí estaba el hilo de mensajes, con fecha del 2 de diciembre. Federico discutía activamente la tasación de mi casa para una posible venta. Una frase, escrita por mi propio hijo, saltó de la pantalla y se grabó a fuego en mi mente. El objetivo es concretar la venta en los próximos 6 a 9 meses. Mi hogar tenía un precio y una fecha de vencimiento. Imprimí los correos y los añadí a la creciente pila de pruebas. Cada documento era una capa más de la armadura que estaba construyendo. Sentía que el tablero de ajedrez se estaba nivelando. Ellos habían estado jugando en la oscuridad, moviendo sus piezas en secreto, creyéndome una reina vieja e inútil. Ahora yo podía ver todo el tablero, pero la jugada maestra, la que pondría a su rey en jaque mate, llegó al día siguiente, como un susurro, a través de la tecnología. Mateo me envió un archivo de audio por WhatsApp. Estaban discutiendo en el estudio. La puerta estaba abierta. «Lo grabé», escribió en el mensaje. Me puse los audífonos, aislándome del mundo, y le di al play. La voz de Isabel llenó mis oídos, clara, cortante y desprovista de cualquier afecto. Y con el informe del médico amigo de papá, demostramos que no está en sus cabales y la venta de la casa se justifica legalmente. Nadie podrá decir nada. Hubo una pausa, y luego, la voz de Federico, mi hijo, resonó con una frialdad que nunca le había conocido. «Perfecto. Así nos blindamos. Es por su propio bien. De todas formas». La grabación era la prueba irrefutable de su conspiración. No era solo mala gestión o avaricia. Era un plan deliberado, frío y calculado para declararme incompetente, despojarme de todo y encerrarme. La onda de audio en la pantalla de mi teléfono era la representación visual de su traición. Cerré los ojos, no con dolor, sino con una calma glacial que se asentó en lo más profundo de mi ser. Ya tenía todo lo que necesitaba. La fase de investigación había terminado. Tenía los extractos bancarios que probaban el desfalco, la procuración que les dio el poder, los correos que demostraban su intención de vender mi casa y, finalmente, el audio que revelaba su plan para anularme como persona. Era un caso perfecto, una historia de traición contada en números, cláusulas y ondas de sonido. Me quité los audífonos. El silencio de mi casa ya no era solitario, era estratégico. La guerra había sido declarada en Nochebuena. Ahora yo estaba lista para la batalla final. Al día siguiente, Elena y yo nos reunimos con la abogada que me había recomendado, la doctora Campos. Su oficina era un reflejo de su personalidad, minimalista, ordenada, sin un papel fuera de lugar. Era una mujer de mi edad, con una mirada que denotaba inteligencia y cero tolerancia a la estupidez. Le expuse los hechos de manera cronológica, sin emoción, como si estuviera presentando un balance anual. Sobre su escritorio de cristal, coloqué las pruebas en orden, los extractos bancarios marcados en rojo, la copia de la procuración, los correos impresos y finalmente mi teléfono con el archivo de audio listo para ser reproducido. No derramé una lágrima. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirme. Mi moneda de cambio ahora era la precisión, los datos irrefutables que había recopilado. La doctora Campos revisó cada documento en un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero sus ojos se movían con la rapidez de una máquina de calcular, absorbiendo cada detalle, cada cifra, cada cláusula. Cuando terminó, se reclinó en su silla de cuero negro y me miró fijamente, no con lástima, sino con un respeto que no había sentido en años. «Señora Montenegro, esto no es solo un caso de abuso financiero. Esto es una conspiración para privarla de sus bienes y su libertad, utilizando su edad como pretexto. Tenemos un caso muy sólido. Por primera vez en días, sentí que podía respirar hondo. La validación legal era el ancla que necesitaba para no dudar, para seguir adelante hasta el final.
Su serenidad era contagiosa y fortalecía la mía. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz firme. La doctora Campos esbozó la primera sonrisa que le veía, una sonrisa delgada y filosa como un bisturí. «Ahora dejamos de reaccionar y empezamos a actuar. Vamos a tenderles una trampa, pero una trampa legal, elegante y absolutamente inescapable». Su plan era simple y brillante. Primero, redactaría una revocación de poder y una notificación de cese de administración para Guillermo Sanz, cortando de raíz el acceso de Federico a mis finanzas. Segundo, prepararíamos una demanda por restitución de los fondos, malversados, cada centavo documentado. Y tercero, y lo más importante, orquestaríamos una confrontación final en mis términos, en mi territorio. La abogada se convirtió en mi directora de orquesta, y yo, en la solista dispuesta a ejecutar la partitura a la perfección, sin una sola nota fuera de lugar. El 2 de enero la doctora Campos me entregó los documentos. Estaban redactados en un lenguaje legal implacable, cada palabra pesada con consecuencias. La revocación de poder era mi declaración de independencia, un documento de 3 páginas que deshacía la firma que me había sentenciado. La notificación para Sanz era el fin de su carrera, una carta que lo exponía como cómplice por negligencia o por diseño. Los mantuvimos en espera, guardados en una carpeta timbrada, como piezas de artillería listas para disparar en el momento preciso. La doctora Campos me enseñó que en esta guerra el tiempo era mi principal aliado. La prisa es el combustible de los errores, Alicia, y ellos ya han cometido suficientes. Debíamos esperar el momento en que su arrogancia los hiciera bajar la guardia por completo. El siguiente paso era atraer al enemigo a mi campo de batalla. Siguiendo las instrucciones de la abogada, redacté una invitación formal en una tarjeta elegante de color marfil. La caligrafía era mía, firme y segura, la misma que había usado durante 40 años para firmar balances y cheques. Era una invitación para Federico, Isabel y Guillermo Sanz a una reunión en mi casa. El texto era una obra de arte de la ambigüedad calculada, una trampa verbal. Los invitaba a una reunión familiar para planificar mi futuro financiero, fijada para el sábado 15 de enero, a las 11 de la mañana. La carnada era perfecta. Ellos leerían Futuro Financiero y pensarían que finalmente me había rendido, que estaba lista para discutir mi traslado a la residencia de mayores y facilitarles la venta de la casa. Su arrogancia sería su perdición. Envié las invitaciones por correo certificado, un toque formal que les daría una falsa sensación de control y legitimidad. Imaginé la sonrisa de Isabel al recibir el sobre, viéndolo como el último trámite antes de su victoria final. Mientras el cartero se alejaba con los sobres, sentí un frío poder recorrer mis venas. La trampa estaba puesta. Cada pieza del tablero estaba en su lugar, y yo era la única que conocía el jaque mate que se avecinaba. Solo quedaba esperar, y la espera para mí se había convertido en una forma de estrategia. Los días previos al 15 de enero fueron los más largos de mi vida, pero también los más claros. La niebla del dolor y la confusión se había disipado por completo. Mantuve mi rutina con una disciplina casi militar. Cuidé mi jardín, podé mis rosales con precisión. Hablé con Mateo por teléfono sobre sus estudios, evitando cualquier mención del plan. Por fuera, era la misma Alicia de siempre, la viuda tranquila que vivía de sus recuerdos. Por dentro, era una estratega repasando cada detalle del plan, cada posible reacción, cada palabra que diría. La doctora Campos y yo hablamos a diario, breves llamadas para confirmar los últimos detalles. Coordinamos la presencia de un notario público para que diera fe de la entrega de los documentos en el momento exacto. Cada movimiento estaba coreografiado. No habría lugar para la improvisación, ni para el sentimentalismo. Sería una ejecución limpia, precisa, casi quirúrgica. Iba a recuperar mi vida con la misma meticulosidad con la que había manejado los libros contables durante 40 años. La llamada de Federico llegó 2 días después de que recibiera la invitación. Su voz, a través del teléfono, era un aceite espeso de falsa preocupación y condescendencia. «Mamá, qué bueno que finalmente entraste en razón. Isabel y yo estábamos muy preocupados.
Claro que iremos el sábado. Es importante que tomemos estas decisiones juntos, por tu bien. Cada palabra era una pequeña daga, pero ya no me sonerían. Aprendí a escuchar el subtexto, la impaciencia, la codicia bajo el barniz de piedad filial. Mantuve mi voz en un tono neutro, casi frágil. Gracias, hijo. Es lo mejor para todos. Colgué el teléfono y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. No tenía idea de lo que significaba lo mejor para todos en mi nuevo diccionario. Los días siguientes los dediqué a preparar mi casa, no como un hogar, sino como un escenario. Limpié cada rincón, pulí la plata, ordené los libros, pero mi preparación no era la de una anfitriona, sino la de una jueza. En 1900, el salón, quité los adornos personales, las fotografías familiares, cualquier cosa que pudiera evocar una emoción. Coloqué 4 sillas de respaldo recto alrededor de la mesa de centro de caoba, una para cada uno de ellos y una para mí. La disposición no era para conversar, era para interrogar. El espacio, que había sido testigo de tantas reuniones felices, se estaba transformando en un tribunal. Estaba consagrando mi territorio, convirtiendo mi casa en el lugar donde la justicia, mi justicia, sería impartida. Cada objeto en su lugar era parte de la sentencia. La víspera de la reunión, Elena vino a mi casa. No necesitábamos hablar mucho. Extendimos sobre la mesa del comedor, por última vez, la carpeta con todas las pruebas. Repasamos la auditoría que habíamos hecho juntas. El total del desfalco ascendía a $220,000, sin contar el uso indebido de mis tarjetas de crédito. Teníamos una lista detallada. El Lexus de $70,000 que figuraba a mi nombre. Las Monto, membresía del club de polo. El alquiler del departamento en Miami. Los números, fríos y exactos, eran mis testigos silenciosos. Elena me miró, sus ojos llenos de una confianza inquebrantable. Mañana, Alicia, no eres una madre. Eres una auditora a punto de presentar su informe final. No lo olvides. Sus palabras fueron el último blindaje que necesitaba. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, abrí un viejo álbum de fotos. En una de ellas, un Federico de 5 años me abrazaba las piernas, su rostro lleno de una adoración pura. Sentí una punzada, un eco del amor incondicional que una vez lo había justificado todo. ¿En qué momento se había roto ese niño? ¿En qué momento la ambición había devorado al hijo que yo crié? Permití que el dolor me visitara por un último instante, como un fantasma al que se le concede una despedida final. Luego, cerré el álbum con cuidado y lo guardé en el fondo de un armario. Esa parte de mi vida había terminado. La Alicia que perdonaba todo había sido humillada en Nochebuena. La que se sentaría en esa silla mañana no tenía espacio para la nostalgia. La mañana del 15 de enero me desperté antes del amanecer. La casa estaba en un silencio profundo, expectante. Me vestí con un traje sastre de color gris perla, una blusa de seda blanca y zapatos de tacón bajo. El atuendo no era para impresionar, era para comunicar. Proyectaba seriedad, autoridad y una distancia infranqueable. Me miré al espejo y no vi a una anciana frágil, sino a la directora de mi propia vida, a punto de presidir la junta más importante. No sentía miedo ni nervios, solo una calma glacial, una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. Mi pulso era firme y regular, el de una contadora que sabe que sus números cuadran a la perfección. A las 10:30 en punto, sonó el timbre. Eran la doctora Campos y el notario. Él era un hombre de aspecto severo y pocas palabras. Su presencia era un ancla de oficialidad. Se instalaron discretamente en mi antiguo estudio, la habitación contigua al salón, con la puerta entreabierta, desde donde podían ver y oír todo sin ser vistos. La doctora Campos me dio una última instrucción con una mirada. Usted tiene el control, Alicia. Recuerde eso. Nosotros solo intervendremos cuando usted dé la señal. Asentí. Todo estaba listo. La trampa, cuidadosamente construida durante 3 semanas, esperaba a sus presas. El aire en la casa se sentía denso, cargado de la justicia inminente que estaba a punto de desatarse. Las 10:55. El timbre sonó de nuevo. Un sonido agudo y claro que cortó el silencio como un veredicto. Caminé hacia la puerta, mis pasos medidos y sin prisa sobre el parqué encerado.
A través del vidrio esmerilado, podía distinguir sus siluetas. Escuché la risa ligera de Isabel y la voz impostada de Federico. Venían a reclamar su premio, a cerrar el trato sobre mi futuro. Puse mi mano sobre el frío pomo de bronce de la puerta, sintiendo su peso sólido en mi palma. No era solo la entrada a mi casa, era la entrada a su nueva realidad. Respiré hondo, una última vez. La segunda fase, la de la ejecución, estaba a punto de comenzar. Abrí la puerta y la arrogancia entró antes que ellos. Un perfume caro y una confianza insultante que impregnó el aire de mi salón. Federico, con su traje de banquero de $100,000, intentó darme un beso en la mejilla. Un gesto automático de posesión filial que esquivé con un sutil movimiento de cabeza. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Isabel a su lado me escrutó de arriba abajo, su mirada evaluando mi traje sastre gris como si fuera una pieza de anticuario. Guillermo Sanz lo seguía como una sombra nerviosa, su maletín de cuero apretado en su mano sudorosa. Los conduje al salón, donde las 4 sillas esperaban en un silencio acusador alrededor de la mesa de centro. No había café, no había galletas. Esto no era una reunión social, era un tribunal, y yo era la jueza. Se sentaron, visiblemente confundidos por la atmósfera austera, por la ausencia de la madre dócil que esperaban encontrar. Federico carraspeó, recuperando la compostura, y sacó de su maletín el folleto brillante de la residencia de mayores, colocándolo sobre la mesa como si fuera un regalo. «Mamá, qué bueno que finalmente entraste en razón», comenzó, su voz untuosa con una piedad ensayada. «Isabel y yo hemos estado investigando y encontramos algunas opciones sostenibles para tu bienestar. Un lugar donde estarás cuidada y no tendrás que preocuparte por nada». No lo dejé continuar. Levanté una mano, un gesto pequeño pero cargado de una autoridad que no me habían visto ejercer en décadas. El silencio que cayó fue denso, pesado. Él me miró, sorprendido por la interrupción. La dinámica de poder acababa de cambiar, y él fue el último en darse cuenta. «Antes de hablar de mi futuro, Federico, creo que es prudente que revisemos el presente», dije. Mi voz serena, casi un murmullo, pero cortó el aire con la precisión de un bisturí. Con un movimiento lento y deliberado, deslicé la primera pila de documentos sobre la superficie pulida de la caoba. No eran simples papeles, eran casi 5 centímetros de extractos bancarios, un testimonio físico de los últimos 24 meses de mi vida. Cada página estaba marcada con la tinta roja de mi lápiz, cicatrices numéricas que delataban cada lujo, cada viaje, cada mentira. $220,000, para ser exactos, añadí, dejando que la cifra flotara en el aire, entre nosotros. La confusión en el rostro de Federico se transformó en una máscara pálida de incredulidad. La primera pieza de evidencia estaba sobre la mesa. Federico intentó reír, un sonido seco y forzado. «Mamá, por favor, no entiendes de estas cosas. Es la inflación, los costos de mantención de tu estilo de vida, las inversiones». Su explicación era un insulto a mis 40 años de carrera como contadora. Isabel se apresuró a apoyarlo, su voz goteando falsa preocupación. «Alicia, tu hijo solo ha estado velando por tus intereses, asegurando tu patrimonio». Miré a Guillermo Sanz. El gestor financiero no podía sostenerme la mirada. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible en mi alfombra persa, como si allí pudiera encontrar una ruta de escape. Su cobardía era una confesión en sí misma. Pero yo no necesitaba confesiones. Tenía los números, y los números no mienten. ¿Realmente creían que podían engañar a la mujer que les enseñó a contar? No discutí, no rebatí sus excusas. Simplemente dejé que su mentira se agotara en el silencio. Luego, con la misma calma metódica, coloqué un segundo documento sobre los extractos bancarios. Era la copia de la procuración que yo había firmado, abierta en la página 7. Mi dedo índice, firme y sin temblor, se posó sobre la cláusula resaltada en amarillo. Leí las palabras en voz alta, lentamente, saboreando cada sílaba legal. Facultades omnímodas de administración y disposición sobre todos sus bienes, presentes y futuros. Levanté la vista y clavé mis ojos en los de mi hijo. El color había desaparecido por completo de su rostro.
Esta cláusula también es por la inflación, Federico. El pequeño salón se sintió de pronto como una cámara de vacío, donde el único sonido era el de su respiración agitada. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era incómodo. Era aterrador para ellos. Federico abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida adulta, lo vi completamente desarmado, sin un guión que seguir. Guillermo Sanz se hundió aún más en su silla, su rostro con un brillo de sudor frío bajo la luz de la mañana. Fue Isabel quien rompió el hechizo, su voz un poco más aguda de lo normal. Tu hijo solo te ha cuidado. Eres su madre. Por Dios, ¿cómo puedes pensar mal de él? Su intento de apelar a la culpa, a la maternidad, era su última defensa. Un muro de sentimentalismo que yo ya no estaba dispuesta a escalar. Era un argumento vacío, y ella lo sabía. Su pánico empezaba a notarse bajo el barniz de indignación. Ignoré su arrebato emocional como si fuera el zumbido de un insecto. Mi atención estaba fija en mi objetivo. Con la misma precisión, añadí la tercera prueba a la mesa. Eran las hojas impresas de los correos electrónicos entre Federico y el agente inmobiliario. Las dispuse en abanico, como un jugador de póker revelando una escalera real. El asunto del correo era visible para todos. Tasación y estrategia de venta. Propiedad en Providencia. 6 a 9 meses, dije en mi voz baja, citando la frase de mi hijo. Ese era el plazo que le habías puesto a mi vida en esta casa, ¿verdad? La evidencia era irrefutable. Una cronología de su traición documentada en papel y tinta. Mi hogar no era solo un activo para ellos, era el último obstáculo para su libertad financiera total. Fue entonces cuando la compostura de Federico finalmente se quebró. Se puso de pie de un salto, la silla raspando contra el suelo de madera. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de ira y humillación. No era ira contra mí, era la furia de ser descubierto. «Pero todo lo que hice fue por tu bien», gritó, la voz resonando en la habitación. Esa frase, el mantra con el que había justificado cada abuso, cada despojo, ahora sonaba como una confesión desesperada. Era el reconocimiento implícito de que todo lo que yo había presentado era verdad. Isabel lo miró, horrorizada, no por sus acciones, sino porque acababa de admitir la culpa en voz alta. Había caído de lleno en la trampa. La pequeña victoria estaba asegurada. Ahora solo quedaba el golpe de gracia. Me mantuve sentada, observando su implosión con una calma que parecía enfurecerlo aún más. Dejé que su grito se apagara, que el eco de su justificación llenara el espacio. Tu bien y el mío, Federico, dejaron de ser sinónimos hace mucho tiempo. Respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Estos números, dije, señalando la pila de papeles sobre la mesa, no mienten, a diferencia de las personas. Lentamente, sin apartar la vista de sus ojos desorbitados, alcancé mi teléfono que había dejado discretamente a mi lado. No había más documentos que mostrar. La última prueba no se podía leer, solo se podía escuchar. La anticipación en la sala era tan palpable que podía saborearla. Un sabor metálico a miedo. El suyo, no el mío. Con un dedo, deslicé la pantalla y abrí el archivo de audio. Coloqué el teléfono en el centro de la mesa, junto a los papeles que documentaban su estafa. El pequeño altavoz del dispositivo se convirtió en el objeto más imponente de la habitación. Federico, Isabel y Guillermo Sanz lo miraron como si fuera una bomba a punto de estallar. Hubo un segundo de silencio absoluto, un instante suspendido en el tiempo donde sus futuros se balanceaban en el filo de una navaja. Pulsé el botón de reproducir. El suave clic fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Era el sonido de la justicia, a punto de ser servida. Y mientras la voz grabada de Isabel comenzaba a llenar la sala, supe que nada volvería a ser como antes. La voz de Isabel, clara y afilada, llenó el silencio del salón. Y con el informe del médico amigo de papá, demostramos que no está en sus cabales y la venta de la casa se justifica legalmente. Nadie podrá decir nada. Luego la voz de Federico, mi propio hijo, respondió con una frialdad que nunca le había conocido. «Perfecto. Así nos blindamos. Es por su propio bien. De todas formas, la grabación, que duraba apenas 22 segundos, terminó.
El silencio que siguió fue absoluto, pesado, denso como el terciopelo de las cortinas. La conspiración ya no era una sospecha, era un hecho audible, reproducido en el centro de mi sala de estar. Guillermo Sanz se hundió en su silla. Su rostro era una máscara de cera, a punto de derretirse. Isabel me miraba con los ojos desorbitados, su boca abierta en una mueca de horror silencioso. No estaba horrorizada por lo que había hecho, sino por el hecho de que yo lo supiera. Federico fue el primero en reaccionar, no con remordimiento, sino con una furia impotente. Se abalanzó sobre la mesa, su mano extendida para arrebatar el teléfono, como si destruir el dispositivo pudiera borrar las palabras que acabábamos de escuchar. Pero yo fui más rápida. Con un movimiento tranquilo tomé el teléfono y lo puse a mi lado, fuera de su alcance. Nuestros ojos se encontraron por encima de la mesa de caoba pulida. En su mirada ya no había condescendencia, solo un pánico desnudo y salvaje. Había perdido el control del guión, de la narrativa que tan cuidadosamente había construido para mí. Se dio cuenta, en ese instante, de que no estaba tratando con una anciana senil, sino con la contadora que había financiado cada uno de sus logros y que ahora estaba auditando cada una de sus traiciones. La partida de ajedrez había terminado. Creo que hemos revisado el presente de manera suficiente, dije, mi voz aún serena, contrastando violentamente con la tormenta en sus rostros. Hice un gesto casi imperceptible hacia la puerta entreabierta del estudio. Era la señal. La puerta se abrió por completo, y de ella emergieron la doctora Campos y el notario. Su entrada fue silenciosa pero imponente. La doctora Campos, vestida con un traje oscuro y elegante, caminaba con la autoridad de quien conoce cada letra de la ley. El notario la seguía, su maletín de cuero en la mano, su rostro una máscara de imparcialidad profesional. La reunión familiar se había transformado oficialmente en una audiencia. Isabel soltó un pequeño gemido, el sonido de una burbuja de estatus social reventando de forma irrevocable. El juego había cambiado de escenario, y ellos ya no eran los jugadores principales. La doctora Campos se detuvo junto a mí, colocando una mano tranquilizadora pero firme en el respaldo de mi silla. No me miró a mí, sino a ellos, sus ojos evaluando a Federico, Isabel y Sanz, como si fueran columnas de un balance que no cuadraba. «Buenos días», dijo, su voz llenando la habitación con una calma legal. «Mi nombre es Sofía Campos, y soy la abogada de la señora Alicia Montenegro. El señor Rojas es notario público, y está aquí para dar fe de los actos que se realizarán a continuación». Sacó de su carpeta timbrada un fajo de documentos. Cada hoja de papel parecía pesar una tonelada en el aire denso de la sala. Federico retrocedió un paso, como si los documentos fueran un arma apuntándole directamente. La trampa, tan cuidadosamente preparada, acababa de cerrarse sobre ellos con un chasquido, metálico y legal. Con una precisión quirúrgica, la abogada le extendió el primer documento a mi hijo. «Señor Montenegro, esta es una revocación de poder, debidamente notariada. A partir de este preciso instante, usted ya no posee ninguna facultad legal para administrar, disponer o actuar en nombre de su madre. Su acceso a todas sus cuentas bancarias ha sido revocado. Cualquier tarjeta de crédito asociada a dichas cuentas será bloqueada en los próximos 60 minutos. La primera consecuencia, directa y financiera, acababa de ser ejecutada». Vi a Federico mirar el papel como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Su rostro una mezcla de incredulidad y furia. El cajero automático del que había dependido toda su vida adulta acababa de cerrarse para siempre, y lo había hecho con su propia firma como testigo. El poder que yo le había dado, yo misma se lo quitaba. Luego, la doctora Campos se dirigió a Guillermo Sanz, quien parecía haberse encogido hasta la mitad de su tamaño. «Leos», entregó una carta. «Señor Sanz, esta es una notificación de cese inmediato de sus servicios como gestor financiero de la señora Montenegro. Asimismo, se le informa que se ha solicitado una auditoría forense completa de su gestión de los últimos 5 años. Los resultados de dicha auditoría, junto con la grabación que acaba de escuchar, serán remitidos a la Comisión para el Mercado Financiero para la investigación de posibles faltas a la ética profesional y complicidad en malversación».
El rostro de Sanz se tornó de un color grisáceo. La segunda consecuencia no solo le quitaba un cliente, le arrebataba su carrera, su reputación. Su silencio cómplice ahora tenía un precio, y era uno que pagaría durante mucho tiempo. Finalmente, la doctora Campos volvió su atención a Federico e Isabel, quienes estaban de pie, juntos, como dos estatuas de sal. «Y por último», continuó, su tono implacable, «se les notifica formalmente que tienen un plazo de 30 días corridos para efectuar la devolución del vehículo Lexus, modelo RX 350, año 2023, valorado en $70.000 y que figura legalmente a nombre de la señora Montenegro. Asimismo, deberán presentar pruebas del término del contrato de arrendamiento del departamento en Miami, cuyos pagos mensuales de $5.000 han sido cargados indebidamente a las cuentas de mi clienta». La tercera consecuencia era un golpe directo a su estilo de vida, a los símbolos de estatus que habían comprado con mi sacrificio. Cada palabra de la abogada era un clavo en el ataúd de su opulencia fraudulenta. «Si no cumplen con estas condiciones en el plazo estipulado», concluyó la doctora Campos, guardando sus papeles con una calma exasperante, «procederemos con las acciones legales correspondientes por apropiación indebida y administración desleal. Los documentos ya están preparados». El aire se podía cortar con un cuchillo. No había gritos, no había súplicas, solo la fría y brutal realidad de las consecuencias. Isabel miró a Federico, su expresión ya no de apoyo, sino de acusación. Su alianza, construida sobre la base de mi dinero, se desmoronaba ante mis ojos. Se estaban dando cuenta de que la fuente de su riqueza no solo se había secado, sino que ahora les exigía una restitución. La deuda que creían que yo tenía con ellos ahora se había invertido. Me levanté por primera vez desde que habían llegado. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Los miré a los tres, a mi hijo, a su esposa, al hombre que debía cuidar mi patrimonio. Ya no veía monstruos, solo personas débiles y codiciosas, encogidas por la exposición de su propia mezquindad. El poder que creían tener sobre mí no era real. Era un préstamo que yo les había concedido por amor y cuyo plazo acababa de vencer. Sentí una extraña calma, no de victoria, sino de equilibrio restaurado. La contadora en mí finalmente podía cerrar los libros de esta cuenta dolorosa. El balance, después de tanto tiempo, estaba en cero. Ya no les debía nada, y ellos me lo debían todo. «Creo que la reunión ha terminado», dije, mi voz resonando en el silencio. No había ira en mi tono, solo un final. «Les pido que se retiren de mi casa». La palabra «mí» la pronuncié con un énfasis especial, reclamando cada uno de los 300 metros cuadrados que ellos ya habían vendido en sus mentes. Federico abrió la boca, quizás para intentar una última disculpa, una última manipulación, pero la mirada de la doctora Campos lo silenció. No había nada que decir. Las pruebas habían hablado por él. Sin una palabra más, se dieron la vuelta. Guillermo Sanz salió prácticamente corriendo, como si la casa estuviera en llamas. Federico e Isabel lo siguieron, su salida carente de toda la arrogancia con la que habían entrado. Parecían dos extraños saliendo de una oficina tras ser despedidos. Observé desde la ventana cómo subían a su auto, el Lexus que pronto dejaría de ser suyo. No discutieron. Isabel miraba al frente, su rostro una máscara impasible. Federico se sentó al volante, sus manos apretando el cuero con nudillos blancos antes de arrancar. Los vi alejarse por la calle arbolada de Providencia, hasta que desaparecieron. No sentí alegría ni tristeza. Sentí el vacío que deja una cirugía mayor, la ausencia de un peso que me había acostumbrado a llevar. La casa, de repente, se sintió más grande, más luminosa, más mía. El aire parecía más limpio. La guerra había terminado, y yo había ganado. No con gritos ni con lágrimas, sino con números, con pruebas y con la fría lógica de un balance final. La doctora Campos y el notario terminaron de firmar los últimos documentos sobre la mesa de centro. El notario, con un asentimiento respetuoso, se despidió y se fue. Me quedé a solas con la abogada. Ella me miró, y por primera vez su sonrisa no fue filosa, sino genuinamente cálida. «Lo hizo muy bien, Alicia. Recuperó el control.
Asentí sintiendo el peso de esas palabras. Control. Una palabra que había olvidado que me pertenecía. Miré la pila de papeles sobre la mesa. Los extractos manchados de rojo. La procuración anulada. Los correos impresos. Eran las cicatrices de mi batalla, pero también eran el mapa de mi liberación. Tomé la carpeta y la cerré. Ya no la necesitaba. ¿Qué sigue ahora?, le pregunté, mi voz un poco más suave. Ahora, respondió ella, empieza a vivir su vida en sus propios términos. La demanda de restitución seguirá su curso, pero la parte más difícil ya pasó. Federico tendrá que responder, pero ya no tiene ningún poder sobre... Usted me acompañó hasta la puerta. Le agradecí, no solo por su pericia legal, sino por creer en mí, por ver a la contadora debajo de la anciana. Cuando se fue, cerré la puerta de mi casa y por primera vez en mucho tiempo le puse el cerrojo. No por miedo, sino como un acto simbólico. Estaba cerrando la puerta a una vida de sacrificios no correspondidos, de humillaciones silenciosas y de amor ciego. Caminé lentamente por el salón. La luz del mediodía entraba a raudales por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Todo estaba en silencio, un silencio diferente al de antes. No era un silencio de soledad, sino de soberanía. Fui a la cocina y me preparé una taza de té, mi té favorito, el que no había tomado en meses porque a Isabel le parecía ordinario. Me senté en mi mesa del comedor, en la cabecera, el lugar que siempre había sido mío. El sol calentaba mi rostro. Sostuve la taza caliente entre mis manos y sentí cómo el calor se extendía por mi cuerpo. Era el calor de la dignidad recuperada, un calor que venía desde adentro. Miré a mi alrededor, a las paredes que contenían la historia de mi vida, a los muebles que habíamos elegido con mi esposo, a las fotografías que había quitado para la reunión. Mañana las volvería a poner en su sitio, pero serían diferentes. Ya no serían recordatorios de una familia rota, sino testimonios de mi propia fortaleza. Recordé las palabras de Federico en Nochebuena. Cede tu asiento a Isabel. Ella es la anfitriona ahora. Sonreí para mis adentros. Él no había entendido nada. En esta casa, la anfitriona siempre había sido yo. Y a partir de hoy, las reglas de admisión habían cambiado para siempre. La invitación para entrar a mi vida ahora requería algo que ellos habían demostrado no tener: respeto. Bebí un sorbo de té. El sabor era intenso, real. Afuera, en el jardín, un zorzal comenzó a cantar. Era una melodía simple, pero en el silencio de mi casa recuperada, sonaba como el himno más glorioso del mundo. Aprendí de la manera más dura que el hogar no es solo el techo que te cobija o las paredes que te protegen. El hogar es el suelo firme bajo tus pies, el lugar donde nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decirte dónde te tienes que sentar. Y yo, Alicia Montenegro, a mis 72 años, finalmente estaba de pie, firme, en el centro de mi propio mundo, lista para decidir por mí misma cuál sería mi próximo asiento. Y desde esa nueva posición, la vista era magnífica. Las semanas que siguieron a esa confrontación del 15 de enero no estuvieron llenas de drama, sino de un silencio profundo y reparador. El primer cambio tangible fue la comunicación, o más bien, la falta de ella. La doctora Campos se convirtió en el único puente entre mi mundo y el de Federico. Recibí una copia de la carta que le envió, un documento de 2 páginas que detallaba con una frialdad legal exquisita los nuevos términos de nuestra relación. Cualquier visita, especificaba la cláusula 3b, debía ser solicitada por escrito a su despacho con un mínimo de 48 horas de antelación y debía tener un propósito claro. Ya no habría más apariciones sorpresivas, ni más falsas emergencias diseñadas para manipularme. La puerta de mi casa y de mi vida ahora tenía un protocolo de acceso. El segundo límite, quizás el más importante, fue verbal. La carta incluía una sección titulada Conducta y comunicación, donde se prohibía explícitamente el uso de frases paternalistas. La expresión «es por tu bien» fue destacada en negritas, declarada inadmisible en cualquier futura interacción. Leer esa línea fue extrañamente liberador. Era la verbalización de un límite que nunca supe cómo imponer. Era el reconocimiento legal de que mi bienestar
Ya no era un pretexto para su control. Cada regla, cada subsección del documento, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo, no para aislarme, sino para proteger el territorio que con tanto esfuerzo había recuperado. Por primera vez en años, las reglas de mi casa las escribía yo, aunque fuera a través de la pluma de mi abogada. La primera prueba del nuevo sistema llegó una semana después. Mateo me llamó directamente a mi celular. «¿Abuela? ¿Puedo ir a verte el sábado? Quiero ayudarte con las rosas». Su voz, libre de la tensión de sus padres, fue como música. «Claro que sí, mi niño. Te espero a las 10 para el desayuno», le respondí, mi corazón llenándose de una calidez que había extrañado. Su visita no requería abogados ni protocolos, porque se basaba en el afecto genuino. El sábado, mientras podábamos los rosales bajo el sol de la mañana, sentí que la normalidad regresaba a mi vida. Hablamos de sus clases, de la chica que le gustaba, de sus planes para la universidad. No mencionamos a sus padres. No era necesario. Su presencia a mi lado, trabajando la tierra conmigo, era la prueba de que el amor verdadero no necesita cláusulas. Mi rutina diaria comenzó a transformarse, no en sus actividades, sino en su propósito. Decidí que ya no sería una espectadora pasiva de mis propias finanzas. Siguiendo una recomendación de Elena, contacté a un joven estudiante de finanzas de la universidad local para que me asesorara. Se llamaba Javier, un muchacho brillante y respetuoso que me hablaba de estrategias de bajo riesgo y fondos indexados, no con la condescendencia de Federico, sino con la paciencia de un maestro. Juntos, abrimos una pequeña cartera de inversión con $10,000, un monto modesto, pero la decisión fue enteramente mía. Cada gráfico que me mostraba en su laptop, cada término que me explicaba, era un paso más para recuperar no solo mi dinero, sino mi competencia y mi confianza en mi propio juicio. El siguiente desafío fue la tecnología. Siempre había dependido de Federico para las transacciones en línea, una dependencia que él había fomentado. Una tarde, con Javier a mi lado, me senté frente a mi viejo computador y abrí la página del banco. Mis manos temblaban un poco al principio, el cursor moviéndose erráticamente por la pantalla. Pero después de una hora de práctica, realicé mi primera transferencia electrónica para pagar una cuenta. El pequeño mensaje de «transacción exitosa» que apareció en la pantalla se sintió como una victoria monumental. Era una declaración de independencia digital. Ya no era la anciana que no entiende de estas cosas. Era Alicia Montenegro, una mujer de 72 años que estaba aprendiendo a navegar el siglo XXI en sus propios términos. Con mi nueva autonomía financiera, decidí darme un gusto que había postergado por años. Fui a una librería de viejo en el centro de la ciudad, un lugar que olía a papel y a tiempo. En una estantería de vidrio, encontré lo que buscaba, una primera edición de 100 años de soledad de 1967. Al pagar, saqué de mi cartera mi nueva tarjeta de débito, una tarjeta que solo llevaba mi nombre. El acto de insertarla en la máquina y teclear mi clave secreta, una clave que solo yo conocía, fue un ritual silencioso y poderoso. Salí de la librería con el libro envuelto en papel de seda, no como quien ha comprado un objeto, sino como quien ha recuperado una parte de su alma. Era el primer lujo que me permitía, financiado no por mis ahorros, sino por mi recién recuperada libertad. Las noticias del otro lado del muro me llegaban a través de Elena, quien parecía tener una red de información tan eficiente como cualquier agencia de inteligencia. Me contó, con una satisfacción mal disimulada, que el Lexus de $70,000 había sido devuelto al concesionario. Federico había tenido que venderlo con una pérdida considerable para cumplir con el plazo de 30 días. También me dijo que Isabel había suspendido su membresía en el club de polo, alegando una agenda muy ocupada. Yo escuchaba estos informes sin regocijo, pero con un profundo sentido de justicia. Las consecuencias de sus actos no eran mi venganza, eran simplemente el resultado natural de un balance que finalmente se había ajustado. Su castillo de naipes, construido sobre mis cimientos, se estaba desmoronando bajo su propio peso. Federico intentó contactarme directamente una sola vez,
Fue una llamada a mi celular una tarde de martes. Su voz sonaba extraña, despojada de su habitual autoridad. «Mamá, solo quería saber cómo estabas», dijo. Sentí la vieja punzada de culpa, el instinto maternal de consolarlo. Pero la Alicia de antes ya no existía. Respiré hondo y respondí con la calma que me había dado la razón. «Estoy muy bien, Federico. Si necesitas discutir algo específico, por favor, coordínalo a través del despacho de la doctora Campos, como acordamos. Que tengas una buena tarde». Y antes de que pudiera responder, colgué. No fue un acto de crueldad, sino de autopreservación. Le había enseñado una última lección. Los límites, una vez establecidos, no son negociables. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles, encontré una vieja fotografía de mi esposo y yo el día que compramos esta casa. Él me abrazaba y ambos sonreíamos a la cámara, llenos de sueños y proyectos. No sentí la tristeza de su ausencia, sino una profunda gratitud por los cimientos que habíamos construido juntos, no solo los de la casa, sino los de mi propio carácter. Comprendí que el amor que le di a Federico no fue un error. El error fue permitir que ese amor borrara el respeto que me debía a mí misma. El sacrificio solo es noble cuando es una elección, no cuando se convierte en una obligación impuesta por la manipulación. Cerré el álbum de fotos y lo puse de nuevo en su lugar. No como un final, sino como el prólogo de mi nueva historia. Mi vida ahora transcurre en un ritmo sereno y deliberado. Las mañanas son para mi jardín y mis libros, las tardes para aprender sobre mis finanzas o caminar por el barrio, redescubriendo rincones que había olvidado. He vuelto a invitar a mis viejas amigas a tomar el té, llenando la casa con risas que no había escuchado en años. Mi hogar, que durante un tiempo se sintió como una prisión dorada, una propiedad en disputa, ha vuelto a ser mi santuario. Cada rincón, cada objeto, me pertenece no solo legalmente, sino emocionalmente. He recuperado los 300 metros cuadrados de mi casa, pero lo que es más importante, he recuperado el espacio infinito de mi propia mente, libre de la sombra de la duda y la humillación. A veces, por la noche, me siento en el sillón de la sala, el mismo lugar donde se selló mi liberación, y miro por la ventana, hacia la calle, tranquila. Ya no siento miedo a la soledad. He aprendido a distinguir entre estar sola y sentirme sola. La primera es una circunstancia, la segunda, una elección. Y yo he elegido mi propia compañía, la de una mujer que ha aprendido a valorar su propia voz. La paz que siento no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia. Una justicia que tuve que forjar con mis propias manos, con la precisión de una contadora que sabe que cada centavo y cada gramo de respeto debe ser contabilizado. Miro mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Veo a una mujer de 72 años, con las marcas del tiempo en su rostro, pero con una mirada clara y firme. Ya no soy un nombre en un poder notarial, ni una cifra en un estado de cuenta. Soy la suma de mis decisiones, la arquitecta de mi propio futuro. La humillación de esa Nochebuena no fue el final de mi historia. Fue el prólogo inesperado del acto final, el que estoy escribiendo ahora, porque finalmente entendí la lección más importante de todas. Aprendí que el hogar no es el techo que te cobija o las paredes que te protegen, sino el suelo firme bajo tus pies, el lugar donde nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decirte dónde te tienes que sentar.